gustaría empezar agradeciendo la invitación, a Indilin, a la Católica, a Microsoft. La verdad que siempre es bueno contar con estos espacios donde uno puede ampliar un poquito el horizonte. Sabemos que el tema de transformación digital, de el horizonte que nos da poder manejar tanta data y las aplicaciones, tanto para analizar algo y llegar a causalidades como para pronosticar o predecir algunos escenarios, hay mucho potencial. Entonces es muy interesante poder escuchar y tener estos panelistas que me acompañan. Entonces tengo algunas preguntas, pero me gustaría que esto sea un poco una conversación, así que si alguna respuesta da pie a que haya una contrarrespuesta, bienvenidos sean. Quisiera empezar, ya que nos ha dejado así lleno de datos, vamos a empezar con John, desde ese extremo, el último en hablar y el primero en ser preguntado. Quisiera que profundices un poquito más en los conceptos entre analítica e inteligencia artificial, diferencias, similitudes. Hoy se escucha mucha terminología en el mundo 4.0, de repente nos ayudas un poquito clarificando estos conceptos. A ver, antes de llegar al tema, un preámbulo. Yo dirijo un programa de inteligencia artificial, en la primera maestría en Latinoamérica, en Chile. Y en la misma universidad, la misma facultad, tiene una maestría en ciencia de datos, que es más analítica. Y el 99,9% de las veces cuando me toca entrevistar a las personas que tienen los programas, la primera pregunta que hacen es la diferencia, porque claro, ahí es fundamental, según eso, si me matriculo para esto, para otro. Pero la diferencia fundamentalmente tiene que ver, a ver, analítica siempre ha estado. Analítica y análisis de datos, básicamente análisis de datos descriptivos, predictivos, etcétera, etcétera. Siempre ha estado y en general ha tenido eminentemente un foco más estadístico. Eso han visto todas las especialidades, ingeniería, bueno, ahora en forma transversal, no solamente ingeniería. ¿Cuál es el tema? Que han habido avances importantes que han producido que algunas cositas que se hacían en analítica ahora se pueden hacer mejor. ¿Ya? Son más efectivas, son más eficientes. Y el ingrediente para que la hagan un poco mejor es utilizar algunos elementos de inteligencia artificial. Ahí está la conexión. Como todas las áreas siempre están conectadas de alguna forma. Pero ahí está la conexión. Pero perfectamente lo podría hacer sin. De hecho, hay muchas aplicaciones actuales en el mundo, en general me muestran muchos resultados con análisis de datos con inteligencia artificial, pero lo más irrisorio que sin inteligencia artificial funcionaría mejor. Igual o mejor o con menos recursos gastados. ¿Ya? Entonces, no confundir eso, que es un buen tema, que básicamente la analítica tiene que ver con análisis de datos, donde la IA y otras áreas seguramente tienen esto que decir en términos de que me ayudan, me dan herramientas para ayudar a hacer el trabajo mejor. Pero, obviamente, en ese sentido son tareas diferentes, porque en el caso del foco de la IA, y siempre ha estado así, esto no es un invento mío, esto desde que surgió hasta el día de hoy, el foco ha estado en automatización inteligente de tareas. Nunca ha sido análisis de datos de algo, porque análisis de datos básicamente fue la aplicación. Entonces por eso que a veces esos mundos se entremezclan. Ahí está la principal como diferencia. Ahora están tan interconectados actualmente en todo orden de cosas, aplicaciones, en todo ámbito, que es fácilmente confundible, digamos, hasta cuando... Y parte de esta mejora en capacidades también tiene que ver con el volumen de datos, me imagino. Sí y no, porque hay hay situaciones, quizás no en el ámbito de la minería, donde se generan muchos datos, ¿cierto? Pero hay sectores empresariales donde súper específicos, o una pyme, donde no se genera tanto dato. Entonces la pregunta es yo, entonces, ¿cómo resuelve el problema? Y ahí viene otra diferencia fundamental, que la IA, la inteligencia artificial, nunca surgió como algo basado en datos, surgió como algo basado en conocimiento. Lo que pasa que se asume, cuando tienes datos, que los datos tienen conocimiento, pero que no es evidente, por tanto necesitas algo que los traiga. Está bueno. El problema es cuando no están esos datos, entonces tú ¿cómo lo haces? Lo reemplazas por expertise humana. Y eso es lo que yo mostraba en el ejemplo de la minería en los 70 y que sigue válido hasta el día de hoy. Que básicamente cuando te faltan los datos, cuando no es suficiente, tienes una pyme que tiene un ámbito súper específico, donde no tienes la cantidad de lo que tú quisieras, lo puedes reemplazar con conocimiento humano. Yo me he hecho acordar, no sé si ustedes han visto ese meme donde tienes puntitos como datos, tienes datos, después tienes
relación. Claro, Ahí tienes conocimiento y dibujas el unicornio, y eso es conspiración, ¿no? Exacto, porque lo que quiere hacer acá, el foco acá es cómo descubre esas relaciones para tomar mejores decisiones. Pero obviamente, volviendo a tu punto central, el tema de la cantidad de datos, entre más datos tenga, obviamente te ayuda un montón. Pero también hay que considerar, y hay que ser súper responsable en esto, que a veces mucha cantidad de datos no es la condición sine qua non, por ejemplo, y de hecho causa otros problemas. Porque imaginemos que vamos a diseñar o usar un sistema de reconocimiento facial, uno que está de moda. Tú dices, no, tengo altos datos de imágenes de caras de personas. Sí, pero después te encuentras con otro tema. Dice, pero caras de personas, ¿de cuál? No, el 99,9% de las caras que tengo registradas son de hombres. Y un 1% de mujer. ¿Qué es lo que va a lograr con eso? A pesar de la cantidad, que es mucha, pero el porcentaje te dice que, si voy a preparar un modelo que me haga un reconocimiento facial para esta aplicación, el modelo lo va a hacer muy bien para reconocer caras de hombre. O sea, yo cara cada rato con cara de mujer. ¿Por qué? Porque le falta experiencia. Tanto no solamente un tema de la cantidad de datos. Qué bueno que mencionas eso. Dos puntos. Uno, el problema es que inteligencia artificial todo el mundo lo utiliza para todo. Toda empresa hace inteligencia artificial, todo el mundo hace maravilla de transformación digital con inteligencia artificial, y la verdad es muy pocas compañías lo hacen. Entonces ese es un primer punto. Y si ustedes están confundidos, por eso es que tantas compañías están marketeando de esa manera para poder lograr que todo el mundo diga, hay una inteligencia. Está claramente puesto con eso. Me gusta mucho lo que has mencionado del sesgo, porque hasta ahora hemos hablado muchísimo de inteligencia artificial, nadie ha hablado de todos los sesgos de problemas que hay atrás de esto. Y el caso que tú estabas mencionando no era hombre o mujer, era de que con gente de color no funcionaba el reconocimiento facial con gente de color. ¿Por qué? Porque ninguno de los modelos en las redes neuronales que se habían construido reconocían correctamente a gente de color. Es decir, si con una persona que con tez más clara era un 98% de probabilidades que reconozca a la persona, había un porcentaje de error y llegaba a 70% con gente de color. Entonces estamos haciendo algo mal en los modelos que estaban construyendo. Ahora, imagínense ustedes si toman toda la data financiera del Perú de a quién le han prestado dinero los bancos en los últimos 30 años. Imagínense si creamos un modelo de inteligencia artificial de a quién prestarle. Tendríamos un serio problema de inequidad en el país. Entonces, algo muy importante que no se menciona acá, y sí me parece que es muy importante, cada vez que alguien vaya a trabajar con inteligencia artificial o automatización, ya que hay cosas que estamos trabajando con las Naciones Unidas, como Microsoft, y con los países, es más, todo lo que estamos hablando de inteligencia artificial facial, que es interesante, ya no se puede hacer. Ya tenemos que pasar por un board interno dentro de Microsoft para ver si es que lo habilitamos para compañía A o compañía B, porque se puede utilizar para malos fines, ¿no? Entonces, una parte muy importante es ese sesgo, y ya hay principios conversados con el G20, con Naciones Unidas, con una serie de lineamientos. Entonces, si cualquiera de ustedes va a comenzar a utilizarlo, asegúrense de ver si es la parte que puede ser ética, o mira, estamos optimizando muy bien esto para la mina, pero sí, esto está tirando 3 veces más CO2 al medio ambiente. ¿Eso es ético o correcto por un ahorro? No lo sé, tal vez sí, tal vez no, tal vez bajo ciertas consideraciones de offset de CO2 u otro. Entonces, un único punto ahí para mencionar. Pues yo quería agregar un poco que no quería, pero ya que estamos llegando lo políticamente incorrecto, entonces ahora el ejemplo que tú mencionas fue bien interesante, porque si usted tiene la oportunidad de verlo, le costó caer una empresa. De hecho, que confundió un sistema que confundió a una persona de color con un chimpancé. Y a la empresa no voy a nombrar. Le solicitaron que tú tenías que bajar el servicio que estaba funcionando hasta que estuviera resuelto el problema. Como tú dices, ahora está todo regulado. Le pasó a Microsoft, tuvimos que bajar un bot porque le enseñaron a ser racista al bot. Claro. Y esta empresa hicimos una inteligencia artificial que comenzaba a aprender a conversar, y la gente comenzó a enseñarle a ser racista y terminó siendo racista. Tuvimos que bajarlo, y se disculpó el presidente de la compañía. En la tesaria le dijeron, mira, acá vamos a aprender algo nuevo con todo esto, efectivamente, con que poner las salvaguardas para evitar de que esto vaya por ahí. O sea que no es simplemente, hay muchos de estos temas que estamos tratando de automatizar. Si esto es algo parte que van a estar haciendo hacia el futuro, tiene que concebir, no tiene que comenzar a pensar cuáles son estas reglas o consideraciones. Ya hay una coalición internacional de empresas, entre las cuales está Microsoft, pero nuestros competidores también, gobiernos y otros. Por favor, léanlas eso una vez mientras estén pensando hacer proyectos, porque crean, hay varias cosas que uno a veces no considera que pueden tener un impacto. ¿Se puede enseñar ética a la máquina?
Sí, sí se le puede enseñar ética a la mayoría. Porque sí, sí se puede, y es más, hay rubros específicos de cómo podemos, me encanta la pregunta, empujar a que se haya mejores decisiones éticas. Si, por ejemplo, una persona que está aprobando automáticamente reporte de gastos sin revisar la información, muchas compañías multinacionales utilizan American Express como tarjeta de crédito corporativa. Y uno a veces dice acá, ¿pero para qué si mucha gente acá en nuestro país utiliza más, no sé, una u otra marca? ¿Por qué American Express? Porque tiene categorizados todos los lugares en el rubro de negocio que están y con subrubros muy específicos. Entonces, sabe si estoy gastando mi tarjeta de crédito en un lugar que tal vez no debería, en una reunión de trabajo. Entonces tú puedes comenzar a enseñar patrones, detalles, ayudar, evitar de que sea un problema previo. Te puede ayudar a hacer actividad ética. Y en el caso de Microsoft, por ejemplo, nosotros cuando reportamos al Departamento de Justicia, al Departamento de Impuestos en Estados Unidos, cuando hacíamos cosas anticorrupción con gobierno, ¿qué es lo que hacíamos? Acabó el año fiscal, auditores, váyanse a ver todas las cosas que se ha vendido en el sector público en los últimos, y tomen una muestra de 100 casos. Los revisamos, ok, uy, acá encontramos algo que está bien, acá encontramos algo que está mal. Todo se hacía a posteriori. Entonces ahora lo que estamos haciendo, y ya se utiliza en Microsoft activamente, es mientras está sucediendo y se está construyendo el negocio, ya hay alertas de inteligencia artificial que dicen, oye, de repente cambió el precio de un tipo a otro, tratando de justificar un descuento que no hay, tal vez pensando que el monto iba a ser mayor, lo está haciendo menor porque quiere ganar el negocio, que sale lo correcto para el cliente, o otros escenarios, y hay chequeos previo a que se pueda cerrar el negocio. Entonces sí puede ayudar a la ética, y hay casos específicos que se están haciendo. Sí. En torno a la medida, nosotros tenemos un caso que tenemos dos clientes que nos pedían en torno a la eficiencia del molino SAC. ¿Sí? Entonces, para los que están relacionados con el rubro, los molinos SAC a nivel mundial pueden gastar hasta el 4% de la energía eléctrica mundial. ¿Sí? Entonces eso es brutal, es totalmente brutal. Entonces, ¿qué pasa si teníamos dos casos reales? Un cliente nos decía, yo quiero maximizar el throughput, el TPH, el tonelaje del molino SAC, y ayúdame a asistirlo con analítica avanzada. Ayúdame a que los algoritmos maximicen ese throughput. Ok, se puede hacer. Pero llegó otro cliente y nos dice, mira, ayúdame a maximizar el throughput, disminuir la variabilidad del proceso, pero a la vez disminuir el consumo energético. Entonces, respecto al tema de ética, tiene que ver con, obviamente, cuál es la postura que tiene la persona al otro lado de lo que te pide. Quiero un proceso más eficiente, que tendría que ser más verde, y que con la conciencia más sistémica diga, ok, voy a minimizar el gasto energético del proceso integralmente, o simplemente quiero ser más productivo. Entonces, obviamente la ética tiene que ver con quién está detrás en la toma de decisiones y cuál mirada más integrada tiene. Eso es muy interesante la pregunta. Quería agregar un punto, que ética, en realidad, consideraciones éticas, todo lo que se estaba hablando acá es importante, porque en general se han hecho siempre en toda la área, siempre consideraciones éticas en diseño, en biotecnología, en la biología, un montón de cosas. Pero okay, hay otra componente que ahora con inteligencia artificial se hace mucho más relevante, que una cosa es, voy a tomar una decisión ética con respecto a un proceso, una fabricación o algo legal, etcétera, etcétera. Esa es una parte. Y la otra parte, que también tú en cierto sentido preguntabas, tiene que ver con la máquina. Por ejemplo, yo podría decir, voy a asegurarme que las condiciones éticas para el diseño de un vehículo no tripulado son las adecuadas. O sea, ética positiva, ¿estamos? Entonces yo me aseguro en todo mi equipo de desarrollo que está todo ok. Pero hay cosas que posteriormente yo no puedo controlar, que es la decisión que va a tomar un vehículo cuando se va a encontrar con cierta situación en la calle. Por tanto, lo que tengo que lograr, y eso lo están haciendo muchas empresas, es cómo diablo hago que en su momento la máquina, ya no yo como humano, que ya pasó con mi filtro, y yo ya sé que cumplió con los estándares. ¿Cómo me aseguro que la decisión que toma la máquina después sea ética? Y en el caso de vehículos no tripulados no es menor, porque lo que implica es acumular evidencia de qué acciones para los humanos podrían ser catalogadas como éticas cuando estoy conduciendo, ojo, no cuando estoy conduciendo el vehículo, cuando estoy conduciendo, y qué consideraciones no deberían ser éticas. Por ejemplo, el típico caso que siempre se menciona es cuando hay un vehículo, que están dando en la calle, y de repente se va a encontrar que tiene que doblar a un lado, a la izquierda, a la derecha, y si dobla por la izquierda, no sé, atropella a tantos niños, y si dobla por la derecha, atropella a un abuelito. Ya, ¿por qué lado conviene consideraciones éticas? Por tanto, eso, perdón, sí. Ustedes están haciendo el panel demasiado fácil porque ya mi lista de preguntas ya me la abordaron, ¿no? Entonces,
yo voy a salir del guión también. Me parece muy interesante lo que han dicho. De hecho, ya Alex nos ha dado ejemplos de otros sectores de finanzas y lo que dices, John, es totalmente cierto. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en la medicina también hay sesgos. O sea, no es que la tecnología traiga como novedad los sesgos. ¿Cuántos remedios se han hecho probando solamente hombres? Casos cardiovasculares, ¿no? Entonces, claro, cuando aparecen los colaterales en mujeres, nadie tiene data. El mismo cinturón de seguridad que se probó con hombres tampoco tiene, o sea, tampoco fue el mejor diseño, ¿no? Y así empezamos con el caso de color de piel para los dispensadores de jabón que no se podían sacar. Entonces, hay una reflexión que a mí me gusta mucho, no sé si ustedes han leído los libros de Harari, cuando entra a tallar en el tema o sea, finalmente estamos avanzando hacia una tecnología que, o sea, mucho desarrollo tecnológico ha habido, pero finalmente ahora la tecnología es cada vez más difícil de entender y a la vez está cada vez más influenciando nuestro día a día. O sea, cuando tú te preguntas qué hay atrás de un yape, qué hay atrás de cualquier cosa que hoy día nos marca y que es parte de nuestro día a día y lo difícil de comprender que puede ser para el ciudadano común, ahí es donde empiezan a aparecer los problemas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los riesgos de no entender esa tecnología? Y lo otro es, y diste el ejemplo de cuando uno diseña algoritmos, porque quien los diseña es la persona. Entonces, cuando tú le dices al carro, ¿qué prefieres? ¿Doblar a la izquierda y matar a un niño? ¿O desbarrancarte y matar a la mujer embarazada que está al costado tuyo? Siendo exagerado, ¿no? Entonces, ¿quién dictamina qué es mejor? Y ahí la pregunta va para Adolfo. Es, ¿qué estamos haciendo en términos de formación de capacidades para hacer estas discusiones éticas? Porque una de las cosas que terminan concluyendo es que la filosofía es una carrera, la filosofía y la ética son carreras que se van a volver a poner, digamos, sobre la mesa como profesiones que van a tener relevancia cuando diseñamos tecnologías. Bueno, en este caso, de la perspectiva de la universidad, básicamente tenemos, por ejemplo, comités de ética, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la universidad, no se puede hablar de la Católica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dos comisiones o dos comités de ética de investigación en la parte de ingeniería, en la parte de biomedicina, incluyendo también pues, en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, se supone que está formado por expertos, ¿no? En los cuales ellos evalúan, ¿no? Si, por ejemplo, un proyecto de investigación o, por ejemplo, una experimentación, ¿no? Prácticamente va a ser con personas, ¿no? Va a estar incluyendo personas, ¿no? Y en ese aspecto prácticamente se determina, ¿no? De repente una valoración o una valorización, pues, no sé, de 0 a 100, ¿no? En las cuales debería darse, ¿no? De repente el apoyo a que se realice esa investigación, ¿no? O simplemente a que no se pueda realizar. Entonces también crea pues otro sesgo, la propia investigación, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Da buenos resultados, pero también hay que tener presente cuál es la calidad de esos resultados que nosotros podemos sacar, ¿no? Entonces, dentro de la universidad, creo yo que pues, el mundo también forma parte del comité de investigación, ¿no? Bueno, yo lo formé anteriormente, pero el mundo también lo está formando, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, esos comités de ética. Entonces hay que ver también eso, ¿no? La tecnología, el avance tecnológico es un constante avance, un constante aprendizaje, ¿no? Hay resultados, podemos bajar, como dicen, 2 o 3 ítems, ¿no? Producción, subir la producción, bajar el consumo energético, pero de repente, ¿a qué costo, no? De repente estamos contaminando pues más el medio ambiente. Entonces, todas esas cosas tenemos que evaluar, tenemos que llegar a un equilibrio, ¿no? Y dependiendo de eso, nosotros tenemos que prácticamente, pues, de manera lógica, ¿no? Prácticamente ver, pues, qué ítems, ¿no? O cuáles son nuestras variables que tenemos que trabajar. La actividad minera no es tanto de los procesos, ¿no? Sino también de las personas, ¿no? Nosotros como personas podemos tomar una decisión, ¿no? Si contaminamos o no contaminamos, ¿no? Podemos tomar una decisión si vamos pues a mejorar la producción, vamos a disminuir el consumo energético, ¿no? De repente, no sé, tomar una decisión en cuanto pues a un consumo de bolas
o de revestimiento, no sé, pero tenemos que aplicar la tecnología de manera eficiente, lógica, y el punto principal también es nuestra ética, ¿no? Nuestros valores, ¿no? Valores como personas lo tenemos que hacer. Hay cosas que hay que hacerlas, ¿no? Y esto depende también pues mucho a veces de los reclamos que tiene la sociedad ante la actividad, ¿no? Pero la actividad no es propiamente dicho, sino la actividad la realizamos nosotros como personas. Sí, interesante. Yo quisiera seguir con esa idea y mencionaste el caso de los molinos. De repente podemos profundizar un poquito más. Ya tenemos las personas habitan en un ecosistema. ¿Cómo la tecnología nos puede también ayudar a apuntar hacia esa sostenibilidad del planeta, ¿no? De repente podemos profundizar un poco más y es en el sector minero en ahora. Sí, bueno, es súper interesante. Y nosotros, parte de lo que hemos estado experimentando, voy a cruzar un poquito la pregunta anterior, esto de poder analizar la data a nivel muy granular da muchas posibilidades. Nosotros hace un par de años atrás podíamos analizar qué decisión estaba tomando una persona específica en terreno, con nombre, con apellido, con hora, con el día. Entonces sabíamos durante la guardia cuántas toneladas, o si es que esa persona había movido, por ejemplo, su camión de acarreo más rápido o más lento, y hace una serie de muchas variables. Hoy día, justamente por regulaciones de data y privacidad de data, ya no lo podemos hacer así. Tenemos que empezar a poner eso de manera más anónima. Pero como desafío tenemos que seguir aprendiendo la data, y aquí voy un poco a la pregunta, porque al final del día lo que importa es cuál es el mejor comportamiento que queremos estimular. Y desde ahí en el fondo lo que nosotros hemos ido haciendo, y obviamente esto es un camino en construcción, es buscar cuál es justamente esa recomendación que te hace consciente de que hoy día, por ejemplo, si acelero un poco más el camión, voy a estar consumiendo tanto más combustible. Así de simple, así de trivial, pero así de complejo, en el sentido de cómo yo le doy a esa persona la señal de cuál es la mejor opción a tomar. Y esa mejor opción a tomar, de nuevo, es una decisión multivariable que puede estar asistida por tecnología. Entonces, cuando yo hago consciente a la persona que al final del día ahorró, por ejemplo, tantas toneladas de CO2, pero que a la vez también cumplió su meta, y que a la vez lo hizo de manera más segura, realmente estamos empezando a habilitar decisiones que son más conscientes, habilitadas por elementos de analítica. Entonces, por ahí ese camino está construyéndose, pero el puente entre lo digital, para que salga hacia la persona y después salga más hacia la comunidad, está ahí. Es un paso en construcción y yo creo que es una tremenda oportunidad. Es aquí para todos. De pronto hablas de personas, hablas de comportamiento, hablábamos de mucha data. ¿En qué medida tenemos que hacer? Yo me imagino que en mucha medida, pero ahí yo quisiera que ustedes den algunos ejemplos o hagan hincapié sobre esta relevancia de que la información sea amigable para que la persona pueda interiorizar, sensibilizar, adoptar esta tecnología, y también hablar sobre información en cierta medida transparente, en línea con los principios éticos que ustedes han estado mencionando, para generar estos cambios conductuales, abierto para cualquiera. Yo diría que, no sé si estoy de acuerdo con tu punto anterior que decías que la tecnología está más en la mano de la gente, ahora es más complejo que antes. Me parece que es mucho más simple que antes, y que está ayudando a la gente. Ejemplo, mi madre tiene 77 años, puede escuchar música, hacer un pago, pedir un taxi o hacer otro tipo de cosas que anteriormente tal vez era comprar un pasaje a avión, como antes tiene que ir a una agencia. Ha simplificado algunos casos, hay otros riesgos, pero está siendo simplificado. Sobre el tema específico de la pregunta, está muy relacionado a que ahora podemos meter la pata de tal manera en todas las empresas y en las industrias que tenemos que ir de vuelta a las carreras perdidas, a las carreras que no eran centro en la gran mayoría de empresas. Estamos hablando de sociología, filosofía, ciencias sociales, ciencias liberales, que nos están llevando a cada vez incorporarlos más en los grupos. Entonces, culturas de aprendizaje, culturas de ética, prácticas de ellas. Y mucho de esto, y conozco mucha gente que hoy en día, y muchas empresas que buscan sociólogos que les ayuden a cómo llego de la mejor manera para tener el impacto correcto que haga sentido en este grupo de empresas. Y va muy relacionado al punto que tú decías, necesitamos ese tipo de ayuda, porque si estás trayendo a una persona técnica que hace un algoritmo a tomar esa decisión, es como hace 20 años como eran los websites, las hacía gente técnica y claramente no se podía leer nada, no era bueno al ojo, tenías que tener un diseñador gráfico que supiera gráfica.
para la parte ética, para la parte social, los mensajes tenemos que tener la gente que conoce de eso y no es gente técnica. Si no me equivoco, como a mediados del año pasado, creo que salió el borrador del Parlamento Europeo que daba cuenta de todas estas cosas, de lo que tiene que ver con las regulaciones en términos de lo que tú estabas mencionando, de transparencia, de accountability, de qué pasa cuando las cosas no son tan implicables, etcétera, etcétera. Y eso de alguna forma ya se ha aplicado. De hecho, hay un caso en Londres que pasó, no sé si alguno lo vio por ahí en algún reportaje, que la policía de Londres cometió un error con su sistema de reconocimiento facial y agarró a una persona como criminal que no era inocente, de puesto cargo. Y en base a esta regulación no puedo hacerlo más hasta que tenga, no sé si lo habrán vuelto a hacer ahora, pero hasta que tenga el tema resuelto. Por eso, gracias a esta regulación. ¿Ya? Entonces, hay un tema importante que yo quería mencionar. Que hacer regulaciones y hablar de transparencia en IA no es lo mismo que hablar de transparencia y regulaciones en automatización convencional, porque automatización convencional, por muy complejo que sea tu solución, ¿ya? Tú la puedes seguir, o sea, tú podrías tener un mecanismo para seguirla, podría tener cierta lógica, pero ahora no. Ahora cada vez la tecnología tiende a ser más, que la preocupación original, más caja negra. A diferencia de lo que dan, porque ahora la lógica, como es lo que hablaba en mi posición, no es tan evidente, no es una receta, por tanto no es tan fácil de interpretar que lo podría resolver con algo más amistoso, sí, por supuesto, pero ahora no. Y es por eso que hay un tema súper fuerte que se ha instalado a nivel mundial hace algún tiempo y que está tratando de abordar ese problema y que justamente se llama explicabilidad. Esto que se llama en el largo explicabilidad de inteligencia artificial, que obviamente es cómo tú puedes hacer que automáticamente, no lo humano, obviamente que ayuda a lo humano, que los modelos se puedan explicar mejor, porque tienen un nivel de detalle técnico que ni siquiera para los expertos es tan fácil de entender. Ahora, lo que están escuchando seguramente se está preguntando, bueno, ¿y a mí qué me interesa eso? Bueno, piensa en el ámbito de la salud. Hace un diagnóstico médico, sin explicaciones. Por mucho que tenga 99,9% de certeza, si alguien le dice que tiene cáncer de mama, le creerían a ciega. O en realidad, como haría un humano normal, seguramente va a pedir una segunda opinión. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, obviamente hay un montón de contextos en que las decisiones no solamente las quiero tener una explicación automática, no solamente para entender yo porque quiero entender, sino porque el ámbito es súper sensible, digamos. O sea, imagínate, de hecho ya pasó, por lo menos en Chile ha pasado, que no hay hasta algunas demandas, que de repente tú le rechazas, un tema súper doméstico, le rechazas un crédito en el banco a un eventual cliente. Nada más. Y el cliente alegó, se quejó, porque lo estaban discriminando. No sé, pero ¿cuál es el problema en el banco? El banco, cuando le pidieron, ya, explique, pero ¿cómo llegó a esa decisión? Ahí como que se anduvo enredando, en realidad, obviamente hay un factor medio aleatorio que no debería ser. Entonces, obviamente hay desde ámbito tan doméstico como ese a otro tan sensible como el de la salud, obviamente ahora se está trabajando en eso. Y en resumen, ya está eso, ya está, digamos, no está la solución, me refiero a un área completa, que es el mejor tópico en el mundo que se está dedicando a cómo digamos poder explicar de forma automática. Creo que hemos abordado bastante bien todo el tema de entender esta tecnología, los riesgos que implican, lo que ha venido haciendo en los últimos años, la relación con otras áreas de conocimiento. Ahora vámonos a las oportunidades. Cuando hablamos de startups, por ejemplo, las startups se basan en tecnología que puede ser exponencial. Yo quería preguntarle a Adolfo, ¿cómo ves este rol de la juventud en generar modelos de negocio basados en estas tecnologías? Y de repente nos cuentas un poco también en la universidad cómo están promoviendo esto. Bueno, básicamente la startup es una empresa que nace, ¿no?, bajo un nicho, ¿no?, o englobado, metido dentro de otra empresa, ¿no? Dentro de la universidad tenemos ya desarrollado diferentes startups, ¿no?, que es producto prácticamente de proyectos de investigación, ¿no? Proyectos de investigación desarrollados con empresas, ¿no? Prácticamente tenemos, por ejemplo, Kaira, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Tubi Robotics, ¿no?, que, por ejemplo, esas dos empresas básicamente pues van desarrollando equipos, ¿no?, aplicados para la industria minera, ¿no? Por ejemplo, Tubi Robotics prácticamente pues ellos crean un carrito, ¿no?, en los cuales entra dentro de la galería y toma fotos, toma imágenes, ¿no?, para el tema de la prevención de roca, ¿no? O de repente Kaira, básicamente pues
a partir de sensores, ¿no? Mediante pues un diseño bastante llamativo, ¿no? Hace pues la sensorización prácticamente pues del aire, del agua, ¿no? Para ver el tema pues de cuánto es el nivel de la contaminación, ¿no? Entonces hay experiencia básicamente pues en los proyectos de investigación dentro de las universidades, ¿no? Y que podemos prácticamente dar servicios inclusive pues a las empresas mineras, ¿no? Esa es la, como se dice, ese es el aprendizaje, ¿no? Poco a poco se va pues aplicando. También tenemos por ejemplo un profesor que explica bastante el tema de los drones, ¿no? Sabemos que ya pues los drones están pues bastante aplicados en topografía, pero esos drones también a veces hay lugares donde son bastante inaccesibles, ¿no? De repente dentro de una galería de repente pues hay fuga de gas, ¿no? Ese gas es bastante contaminante, el azufre, ¿no? Entonces esos drones ingresan, ¿no? O de repente hay también pues bastante porcentaje de polvo, esos drones ingresan, ¿no? Y toman pues los datos necesarios para poder hacer pues la labor con mayor seguridad, ¿no? Entonces los startups prácticamente pues dentro de la universidad, dentro del departamento de ingeniería propiamente dicho, ¿no? Se está desarrollándose, ¿no? Y estamos pues impulsando, ¿no? Somos la verdad que de manera personal y bueno, dentro de la sección prácticamente estamos abiertos, ¿no? Abiertos a solucionar problemas, dar solución a los problemas, ¿no? De repente tenemos diferentes ópticas, ¿no? Pero podemos llegar, pues, como se dice, ¿no? A resolver los problemas que tanto nos aquejan dentro del rubro minero, ¿no? De hecho, recomendar que sigan a Mónica de Caira y a Francisco de Tumbi porque no son casos puntuales, sino que han inspirado y siguen avanzando en sus mismas líneas. Y yo que quería regresar a Alex, porque una de las características de la startup es su agilidad, ¿no? Entonces, una de las premisas que uno tiene cuando promueve el emprendimiento es que la promoción de startups hace que también uno pueda diversificar la cadena productiva. ¿En qué sentido? En que fácilmente estas startups pueden migrar entre sectores. Entonces, hemos visto en el caso, por ejemplo, de Francisco, que sí, tiene minería, pero también ha estado viendo temas de contaminación en lagos, los mares, lo de Repsol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo has visto tú desde Microsoft esta transversalidad en las startups? Yo creo que el salto de transformación digital y competencia, los nuevos modelos de negocio, relevancia de modelos de negocio, nuevos competidores, ahorra un poquito el límite que tenía una industria con otra. Entonces antes un banco quería escuchar lo que el otro banco más grande que él estaba haciendo. Eso ya desapareció, quiere saber lo que está haciendo retail. O las estaciones de servicio quieren ver lo que está haciendo retail para fidelización y utilizar puntos y cómo pueden utilizar inteligencia como parte de eso. Entonces lo que está sucediendo es casi ya se ha abierto mucho las reglas para que no tengas que decir esto es industria minera, esto es industria financiera y en otro caso claramente la industria minera está altamente regulada y tiene ciertas características, mueve muchísimo dinero, pero también los bancos, pero también las telcos, pero también la educación de menores. No importa qué industria vamos a encontrar detalles éticos o de impacto social, pero lo que está sucediendo es que la gran mayoría de industrias están teniendo startups dentro de sus ecosistemas y que son cruzadas inclusive multiindustria donde aplican. Entonces hay mucho salto entre ellas. Desde unas de que tenían temas de agro con imágenes satelitales en Brasil, una startup muy grande que lo que está viendo es, después de que el banco le presta a un agricultor, está viendo si efectivamente le tiene que decir el lugar donde está su parcela. Cada cierta cantidad de días se va tomando viendo si hay progreso porque si ha pedido un crédito agrónomo, está viendo si está sucediendo. Y algo que pasó acá en Perú es que un municipio comenzó a buscar imágenes satélites, a buscar quién tenía piscinas y no había pagado el impuesto. Y lo pueden hacer muy fácil porque es un bloque azul dentro de la casa que antes no había. Entonces ya comenzaron a decir, y fue muy famoso esa municipalidad por mandar a la gente a decir inspeccionar, porque, oh sorpresa, parece que tienes piscina y no has pagado el municipio de la piscina. Entonces sí, la respuesta es muy fácil utilizar los datos de la inteligencia artificial para esto. Hay un cruce fuerte entre industrias. Y es más, creo que parte de las soluciones que ustedes mismos han presentado acá es un claro ejemplo de
de esa capacidad de mostrar una solución como servicio, como startup que tiene inteligencia artificial para ayudar específicamente en minería, que es el caso de ustedes, o que también bacán tu punto de vista de cómo ustedes lo han visto y cómo ha sido ese viaje, ¿no? Solo para acotar, ¿no? La inteligencia artificial prácticamente nos ayuda pues a desarrollar, ¿no? A innovar, ¿no? De repente pues a hacer innovaciones disruptivas, ¿no? Como se dice, ¿no? Tanto, esa palabrita pues está bastante en boga, ¿no? Hay que desarrollar, innovar, crear, ¿no? Hay que hacer pues a las personas digitales, ¿no? Tener conocimiento de ¿no? del tema digital, ¿no? La industria 4.0, prácticamente pues tenemos a la mano pues una diversidad de tecnologías en las cuales nosotros tenemos que coger esas tecnologías, ¿no? Y aplicarlas a nuestro rubro, ¿no? A nuestro negocio minero, ¿no? Y uno de ellos pues tenemos bastante información, ¿no? En el día a día, ¿no? Mediante los sistemas de control, ¿no? Por ejemplo, un molino, ¿no? Supongamos un molino de bolas, ¿no? El más práctico que tenemos pues dentro de una planta concentradora, ¿no? El flujo de minerales constantes. Tenemos que medir caudal, tenemos que medir el tamaño de partículas, tenemos que medir la velocidad con que ¿no? genera, tenemos que saber cuál es el consumo de los medios de molienda, tenemos que saber también cuál es el consumo de revestimiento. Entonces todo eso prácticamente tenemos que controlar, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la producción, tener pues prácticamente, no sé, de repente la mayor cantidad o ver pues también el grado de hidratación del mineral propiamente dicho para poder pues ¿no? trabajar y optimizar nuestro proceso de molienda y por lo tanto también pues optimizar pues, al siguiente punto que es la flotación de minerales y la concentración, ¿no? Básicamente esas tecnologías nosotros tenemos que acoplarlas, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Impulsada prácticamente pues en esta pequeña disertación, ¿no? O de repente pues en esta pequeña presentación, ¿no? Es en el día a día, ¿no? Y como ustedes saben es bastante transversal, ¿no? Es bastante aplicado pues en el mundo financiero, es bastante aplicado en la medicina y también no nos podemos quedar atrás pues en nuestro negocio minero propiamente dicho. Buenísimo. Yo me quedaría hablando con ustedes largo y tendido, pero el tiempo es tirano y yo quería dejar una pregunta general porque finalmente estamos aquí para conocer de esta iniciativa de establecimiento de laboratorio en el que se suman una startup, la academia, una empresa grande y quería preguntarles por sus comentarios finales, ¿qué se debería llevar quienes nos escuchan sobre esta iniciativa de colaboración? ¿Hacia dónde apuntamos y por qué es importante esta colaboración? Así que voy a pasar, ¿les parece bien para él? Todos. La reflexión. Yo como decía inicialmente, yo no estoy hablando de la minería, pero sí, una reflexión que quería hacer en relación con lo que dices, con lo que había preguntado antes, que quería hacer ¿cómo llaman aquí en Perú cuando invitan como el villano invitado? Una cosa así, ¿ya? Como la abogada, lo que no quieren escuchar. Pero una reflexión que quería dejar, más allá de toda esta iniciativa, digamos. Obviamente también pretende mejorar todo el vínculo de la universidad con la empresa, en este caso en Divin, en el ámbito de la minería, en el investigación y desarrollo, la aplicación analítica, todo eso. Pero también estaba conectado, que más tarde seguramente, al igual como lo hizo Álvaro inicialmente, se le va a ocurrir que, como decía el profesor acá, que hay un montón de emprendimientos que se podrían generar, ¿cierto? Bajo el arreglo de lo que surgió aquí. Pero es un comentario que puede ser de poco sagrado, que lo colocado hoy en Chile. Esta haciendo una reflexión. Si quieres después me patean y me voy, pero voy a partir por lo más general. Hay un estudio de la Comunidad Europea que identificó que más del 40% de las startups que identificaron, que estudiaron en detalle, que decían que vendían inteligencia artificial, no lo hacían. ¿Me entienden? De la Comunidad Europea. Yo lo he hecho también en Chile y mucho más, pero no voy a dar nombre, voy a proteger la integridad. En Chile me ha tocado que en un montón de actividades que he participado de mentoreo y un montón de empresas que me ha tocado asesorar, así que no solamente para el mundo de la startup, 99,9% nunca requirió inteligencia artificial.
De hecho, más. Voy a destacar doblemente el hecho, porque vi días atrás, y esto obviamente yo creo que, no sé si es retomar una mala práctica o es lo que es, no hay, pero bueno, hay que ir con eso, pero ahí lo dejo a cada uno de ustedes, pero vi en las redes sociales una persona que representaba un venture capital para startups o similares, que decía las condiciones que tienen que tener las empresas que ellos van a financiar, que van a poner recursos. Y si no me equivoco y si no me engaña la memoria, el punto 3 decía, y tiene que tener inteligencia artificial. Lo más interesante de todo, a diferencia de todo lo que hemos hablado acá, hemos hablado de los problemas que hay en la minería, esta aplicación robótica que resuelve este problema, nadie dice por qué, para qué, cuál es la razón de ser. Y lo que le pasa a un montón de startups que me ha tocado evaluar como mentor y empresas, es que tampoco lo tienen claro. Porque hay un tema de negocio. Sí, porque es lo que vende. Sí, está bien, pero lo que vende, si no lo entiendo y no sé cuál es el beneficio, no sé cuál es el resultado y no sé para dónde va, seguramente me va a durar la primera, ¿cómo se llama? La primera ronda de capital, me va a ir súper bien. Porque el PIB todavía vende súper bien. Pero después, desde el punto de vista de sustentabilidad del tiempo, voy a llegar hasta ahí, voy a morir joven, digamos. Entonces yo, la principal reflexión que haría ahí, que yo creo que aquí se ha hecho bien, sí, porque se ha hablado de esa forma, es que claro, cuando uno va a generar esa startup, que efectivamente gente se concentre en el problema que está resolviendo y la ventaja que tiene hacerlo de esa forma y no que la tecnología X, Y, Z, porque es totalmente irrelevante. Y cuéntame a mí, me ha tocado un montón de empresas que has asesorado en Chile, que cuando empezamos las primeras reuniones, y yo digo, aquí hay algo raro, porque lo primero que me comienza a hablar es la tecnología. No, que yo quiero usar esta tecnología, yo quiero usar esta otra, y pasa el tiempo, unas horas de catarsis, y después hago una sola pregunta, digo, sí, ok, súper bien, pero ¿cuál es el problema? Y se enredan entre ellos, no, que no lo tenemos claro. No lo tienen claro, pero quieren usar tecnología que tampoco entienden. Entonces, hay una reflexión también para los que quieren emprender, que tengan claro, y quizás esa es la principal diferencia con las startups importantes que pueden crecido súper bien en el mundo, muchas de ellas no son conocidas por ustedes, y que igual la principal clave del éxito es que han abordado problemas que realmente son dolores importantes, y no lo han abordado porque están usando una tecnología X, sino porque el problema es extremadamente relevante, tiene impacto, y parece que el dolor a nivel internacional. Si no conocen mucho inteligencia artificial, averigüen y entiendan para evitar las cosas que justamente ha mencionado John, pero en general porque hay una gran diferencia. Con la gente que yo conozco, con gente que tengo la suerte de conocer por la empresa donde trabajo, en el ecosistema donde trabajo, hay gente que está diciendo que no le enseña a sus hijos nada que ver con tecnología o programación. Gente brillante. Y gente que sabe que hacia donde está yendo, ya con los cambios que recientemente se han resultado con inteligencia artificial, como modelos GPT-3, que son modelos que han demorado mucho tiempo en hacer capacidad de cómputo, pero que llegan al punto donde ya pueden, tú le puedes dar cualquier papel o le puedes dar cualquier detalle y le puedes decir que te haga un resumen y te hace un resumen legible y entendible por cualquier persona. Le puedes dar un documento legal y dile, explícamelo como si fuera una persona que no entiende legal y te lo explica tal cual. Capacidades de este tipo están llegando a tal punto donde la gran mayoría de personas en los siguientes años tienen que entender cómo interactuar con inteligencia artificial para hacer lo que uno quiere lograr, independientemente de si eres startup o no eres startup. Entonces, mi punto ahí es, no piensen que es esta cosa rara y extraña. Es raro si estás tratando de hacer una red neuronal y haciendo modelos de una manera muy compleja, etc. Pero muchas de las cosas que están atrás como conceptos, entiéndanlos, porque realmente va a tener una disrupción mucho más fuerte de la que tuvimos mi generación con internet y con el acceso a celulares y movilidad. Va a ser 4 veces más fuerte el cambio en los siguientes 20, 30 años por cómo se va a comenzar a utilizar inteligencia artificial atrás para múltiples escenarios. Y no es ni siquiera una ligera exageración, estoy haciéndolo muy light, va a ser muy fuerte el cambio. Entonces es muy importante que lo entiendan, porque aparte de eso creo que todos como nos preocupa el entendimiento y no entender lo que está sucediendo atrás puede dar una falsa entendimiento de lo que está sucediendo. Es mi único punto. Bueno, sí, como última reflexión, compartirle. Nosotros nos hicimos partner de Microsoft en el tiempo, ¿sí? Cuando partimos teníamos nada, ¿sí? Éramos 2 personas, y creo que el proceso se apalancó siempre por qué es lo que queríamos conseguir. Queríamos conseguir en el fondo que a las personas les fuera bien en su trabajo, y que este 66% que veíamos
fuera menos, que esa brecha, en el fondo, entre operadores, se achicara y se achique del día a día. Y eso es súper complejo, porque las personas cambian, el proceso cambia, la mina cambia, las fases de la mina cambian, etc. Y la variabilidad es el festival de la variabilidad en minería. Entonces, en ese proceso, cuando fuimos acompañándonos justamente con Microsoft, se nos acababa el combustible y había que seguir de alguna manera. Entonces, el hecho de tener un buen problema por resolver detrás nos hacía poder conseguir los recursos. Entonces Microsoft ahí al principio dijo, mire, tengo $15.000 para que ustedes puedan correr sus modelos, empezar a hacer análisis y continuar con este ejercicio. Y obviamente una serie de otras conversiones para poder apalancarnos. En el medio de ventas llegaban las primeras recursos y en el fondo primeras ventas con clientes mineros. Y después, obviamente, en la medida que vamos teniendo un impacto, un caso de éxito, como el que mostrábamos recién, en el fondo que se disminuye la variabilidad, que hay un impacto real en la industria, en el fondo realmente el tema empieza a tener sentido, empieza a pivotear y empieza a escalar. Y eso es tremendamente complejo, es difícil. Entonces, un poco la reflexión también que quería dejar es que hoy día las personas, los profesionales mineros que están ya jugando el partido y los que están por salir, justamente los estudiantes de la PUC y muchos otros estudiantes de las universidades, pueden cambiar el juego. Nosotros, y esto es una anécdota para ir cerrando, teníamos justamente un tema que es cultural en minería, que es silo tras silo, tras silo, tras silo. De perforación y voladura no conversamos mucho con de carga y acarreo y así. Entonces, nosotros hemos ido descubriendo que justamente a través de la data y un buen análisis y así obviamente sumándole más técnica, esos silos se pueden romper. Y se empiezan a romper paradigmas. Los modelos que nosotros empezamos a hacer muchas veces no predecían bien, porque trabajábamos con una data de un silo justamente. Pero cuando incorporamos, por ejemplo, no solamente carrilla y acarreo, sino que perforación y voladura y así otros datos más, los modelos predijeron mejor. Y lo que estábamos nosotros haciendo como analogía ahí es que a través de la data estábamos rompiendo silos. Pero cuando había un operador de una perforadora haciendo bien un trabajo o haciéndolo no tan bien, esa data la ocupábamos para que el siguiente proceso le fuera mejor y fuera más virtuoso. Entonces hoy día los estudiantes tienen la posibilidad de justamente romper esos paradigmas con estas técnicas y por eso que el Laboratorio de Minería Digital tiene esa expectativa. Que sigamos rompiendo silos y que a través de este tipo de herramientas podamos hacer un cambio mucho más fuerte de lo que veníamos haciendo en los últimos años. Continuando con la reflexión, solamente para acotar, el problema principal de las personas es a veces identificar el problema, ¿no? Saber qué es lo que está pasando. Hay que identificar el problema, ir a fondo, ¿no? Ser bastante específico, ¿no? Teniendo un problema, uno busca una solución o soluciones, ¿no? Y escoge la opción, ¿no? En la cual pues, se hace pues, una solución real, ¿no? Eso es para un problema, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la minería, prácticamente pues tenemos viendo pues la variabilidad, ¿no? Entonces tenemos un montón, digamos, diferentes variables, ¿no? En las cuales si nosotros modificamos una solución, de repente vamos a tener, ¿no? Un más o un menos en las otras variables, ¿no? En las cuales nosotros no podemos controlar. Entonces es allí donde la inteligencia artificial, ¿no? Prácticamente es aplicable, ¿ya? Hay que diferenciar el problema que tenemos y los problemas que tenemos, ¿no? Es por eso que tenemos otro foco, ¿no? Tenemos otra tecnología en la cual la inteligencia artificial puede manejar toda esa información, esa gran data o esa minería de datos, ¿no? Y sacar pues un comportamiento, una tendencia, ¿no? En las cuales pues basar los algoritmos, ¿no? Prácticamente nos puede dar pues una solución, ¿no? Una solución que abarca diferentes variables. Estamos hablando de 6, 7, 8, 9, 10 variables que a veces no se puede controlar, ¿no? Dando pues una única solución, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Si por ejemplo aparece una startup con robótica, ojo, solamente está dando solución a un solo problema. Si aparece una startup de repente o una empresa, ¿no? Que quiere dar solución o tiene la solución, solamente está resolviendo un solo tema, ¿no? Pero la inteligencia artificial de manera personal me va a resolver varias variables, ¿no? Eso es lo que quería contar y eso es lo que sería la reflexión propiamente. Si tuviera que resumir en un mensaje esta conversación, diría que finalmente la tecnología es un habilitador y para usar las palabras de Álvaro, si queremos cambiar el juego, tenemos que generar capacidades de observación y entender el para qué, ¿no? Y el propósito y dónde estamos añadiendo el valor con este habilitador. Muchísimas gracias.